Mi hijo vino con su nueva novia a la comida del domingo en mi casa de Pozuelo de Alarcón. En esta parte de Madrid, los domingos huelen a leña y a calma, pero aquel día el ambiente estaba cargado de una electricidad extraña. Ella parecía perfecta, demasiado perfecta para ser real. Lucía ropa de diseño con esa elegancia natural que no necesita logotipos, una sonrisa blindada por la confianza y esa clase de presencia magnética que parece absorber el oxígeno de la habitación en cuanto cruza el umbral. Se presentó como Victoria Valdés. Dijo tener 29 años y ser gestora de capital riesgo, al mando de un fondo que ya superaba los 100 millones de euros en activos. Daniel, mi pobre Daniel, no podía quitarle los ojos de encima, tenía esa expresión de aturdimiento de quien cree que, por fin, le ha tocado el gordo de la lotería sin haber comprado el décimo. Fue después del postre. Mientras Victoria estaba en el baño, Daniel me pasó su tarjeta de visita con un movimiento torpe. Le temblaba la mano de forma casi imperceptible para un ojo inexperto, pero para mí era un grito. Le di la vuelta a la cartulina de alto gramaje y vi su letra en el reverso, pequeña, angulosa y escrita con una urgencia que me encogió el corazón. Papá, algo va muy mal con el acuerdo de inversión. Confía en tu instinto. Por favor, ayúdame. Deslicé la tarjeta en el bolsillo de mi pantalón y recuperé mi máscara de neutralidad justo cuando Victoria regresaba al porche, hablando con una fluidez encantadora sobre la calidad de la nieve en Baqueira Beret y lo exclusivo de sus contactos en el Valle de Arán. Me llamo José Álvarez y tengo 68 años. Durante las últimas 3 décadas, para mis vecinos y colegas he sido simplemente el director de un instituto público en el barrio de Salamanca, un funcionario de perfil bajo y trato amable. Lo que nadie sospechaba es que, antes de mi etapa en la enseñanza, pasé 25 años en la UDEF, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Policía Nacional. Fui inspector jefe, especializado en desmenuzar fraudes de valores, ingeniería financiera y esos delitos de guante blanco que, aunque no dejan sangre en el suelo, destruyen la vida de familias enteras con la misma eficacia que un disparo. Me jubilé anticipadamente del cuerpo, convalidé mis estudios y busqué refugio en la vida tranquila de las aulas. Tras la muerte de mi mujer, Elena, por un maldito cáncer de ovario hace 6 años, el silencio de este chalet se convirtió en mi único compañero. Daniel era mi único hijo, mi único anclaje al mundo real, y alguien lo estaba poniendo en el punto de mira. Todo había empezado 3 meses atrás. Daniel, un ingeniero de software brillante, trabajaba en una multinacional de videojuegos en el distrito tecnológico del 22 en Barcelona. Tenía un buen sueldo y un piso razonable en el Hospitalet, pero su verdadera pasión era un proyecto personal que desarrollaba de madrugada. Una plataforma de ciberseguridad para pymes. No era algo pretencioso, pero la arquitectura del código era sólida y tenía un potencial de mercado que yo, con mi vieja mentalidad de sabueso, supe reconocer de inmediato. Conoció a Victoria en un evento de networking tecnológico en el IFEMA de Madrid. Según me contó, ella lo persiguió con una agresividad profesional que él confundió con interés personal. Aparecía en su oficina con cafés de especialidad, lo invitaba a palcos exclusivos en el Bernabéu y le hablaba con pasión de cómo su tecnología iba a blindar a las empresas de toda España. Daniel es un genio frente a una pantalla, pero un absoluto ingenuo ante las personas. Se enamoró como un adolescente. A las 6 semanas ya eran pareja oficial. A las 8, ella ya estaba redactando un borrador para invertir 2 millones de euros en su startup. La primera vez que la trajo a comer, yo estaba preparando un rodaballo a la brasa en el jardín. Recuerdo cómo Victoria recorrió mi modesto chalet con ojos evaluadores. Eran los ojos que yo había visto 1000 veces en los interrogatorios de la Vía Layetana o en los registros de la Castellana. Ojos que calculan el valor del metro cuadrado, que miden el patrimonio oculto y, sobre todo, que identifican vulnerabilidades estructurales. Señor Álvarez, Daniel no deja de hablar de usted, me dijo, aceptando una copa de Ribera del Duero con una delicadeza estudiada.
30 años como director de instituto. Es una labor admirable, con mucho calado social, aunque imagino que la pensión de jubilación como funcionario no será precisamente para tirar cohetes. Sonreí mientras le daba la vuelta al pescado, sintiendo el calor de las brasas en la cara. Da para pagar las facturas, que no es poco hoy en día, respondí con sencillez. Esta casa está pagada, tengo mis ahorros y mi pensión me permite vivir sin apreturas. Estoy lo bastante cómodo para ser un viejo que solo rinde cuentas a su jardín. Ella sintió con una simpatía que no le llegaba a las pupilas. Sabe, en mi firma trabajamos a menudo con asesores de planificación patrimonial de primer nivel. Para alguien de su perfil, existen estrategias muy ventajosas para optimizar sus activos, especialmente con el precio de la vivienda en Pozuelo por las nubes. Solo esta parcela, tal como está el mercado ahora mismo, debe de rondar los 2,2 millones de euros. Daniel intervino rápidamente para cambiar de tema, pero capté el destello en su mirada. Una mezcla de incomodidad, miedo y una sospecha que, por fin, empezaba a ganar la batalla contra su enamoramiento. Victoria no buscaba invertir en una idea, estaba haciendo el inventario de una herencia que aún no estaba vacante. Durante las semanas siguientes, Victoria se filtró en las grietas de nuestras vidas con la persistencia de la humedad. Se convirtió en una presencia constante, una sombra perfumada que siempre terminaba conduciendo la conversación hacia el mismo terreno. Mis finanzas. Sus preguntas, aparentemente casuales, tenían la precisión de un escáner forense. ¿Desde cuándo era dueño de la casa? ¿Tenía fondos de inversión o depósitos que complementaran mi pensión? ¿Qué planes de sucesión había previsto para que Daniel no tuviera problemas con el impuesto de sucesiones cuando yo ya no estuviera? Todo venía envuelto en un celofán de falsa preocupación. Sugería planes de optimización fiscal y hablaba de proteger el patrimonio familiar, asegurándose de que Daniel estuviera cubierto ante cualquier imprevisto. Tengo 68 años. Cada sábado subo a la Sierra de Guadarrama, hago rutas de 20 kilómetros y sigo colaborando como voluntario en el Museo Naval, clasificando legajos históricos. Mi mente sigue siendo capaz de desmenuzar un balance de situación y detectar una cuenta de resultados inflada en menos de 15 minutos. Pero Victoria me trataba como si tuviera un pie en la tumba y el otro en una residencia de ancianos. Me hablaba con esa condescendencia lenta que se reserva para los inválidos o los seniles. Para ella, yo no era un hombre, era una carga, un activo inmobiliario que Daniel heredaría pronto y que ella debía gestionar cuanto antes. Entonces llegó aquella fatídica comida de domingo y la tarjeta con el mensaje desesperado que Daniel me pasó bajo la mesa. En cuanto Victoria se marchó en su deportivo, Daniel y yo nos encerramos en mi despacho, un refugio lleno de libros de derecho penal y viejos informes policiales. Mi hijo se desplomó en el sillón de cuero, se veía agotado, con unas ojeras profundas que hablaban de muchas noches sin dormir. Papá, creo que me he metido en la boca del lobo. He cometido un error terrible, dijo, sin levantar la vista del suelo. Cuéntamelo todo, hijo. Desde el principio y sin dejarte ni un detalle técnico, le pedí, recuperando inconscientemente mi tono de interrogador jefe. Me explicó la metamorfosis de la oferta de Victoria. Al principio, el trato era impecable. 2 millones de euros por el 30% del capital de su startup, condiciones estándar en el sector de capital riesgo. Pero luego, la música cambió. Ella empezó a insistir en que Daniel necesitaba mostrar un compromiso personal absoluto ante el comité de inversiones. Le pidió garantías. Su piso en Hospitalet y todos sus ahorros. Cuando él mostró las primeras dudas, ella giró el cañón hacia el resto de la familia. Mi casa en Pozuelo y mi patrimonio. Dijo que los inversores extranjeros querían ver que el fundador se jugaba la piel, que la familia creía ciegamente en el proyecto, me confesó Daniel con la voz quebrada. Ha redactado unos documentos que darían a su fondo, Apex Ventures,
Una garantía hipotecaria de primer rango sobre mi piso y un derecho de embargo preventivo sobre tu propiedad si la empresa no alcanza unos objetivos de facturación absurdos en solo 18 meses. Sentí una punzada de frío glacial en la boca del estómago. Mi instinto, forjado en 1000 registros, gritaba peligro. Si no alcanzas esos objetivos imposibles, lo perdemos todo, Daniel. Tu piso, mi casa y los ahorros de una vida. Ella se quedaría con la tecnología y con los inmuebles. Y controlaría la sociedad por completo. Pero papá, ha sido tan cariñosa, se mostraba tan entusiasmada con el código. Pensé que yo era un paranoico, un inseguro, hasta que pasó lo de la semana pasada. ¿Qué pasó exactamente? Daniel sacó su teléfono y abrió una nota de voz. Estaba en su despacho de la Torre de Cristal, en la planta 20. Fui al baño y dejé el teléfono sobre la mesa, grabando por puro despiste, quería registrar una idea de programación que tuve justo antes. Pero me olvidé de pararlo al salir de la habitación. Le dio al play. La voz de Victoria, despojada de su dulzura habitual, resonó fría y metálica a través del manos libres de su oficina. El chico es una mina de oro, confía ciegamente en mí. La plataforma tiene una tecnología decente, podríamos colocarla bien en el mercado secundario. Pero el premio gordo es la propiedad del padre. Pozuelo de Alarcón, una parcela independiente, hipoteca cancelada. Mínimo 2,2 millones de valor de mercado. El viejo vive solo, no tiene más familia que lo proteja. Daniel firmará lo que yo le ponga delante. Una voz masculina, con un acento sofisticado, respondió. ¿Qué pasa si el viejo huele algo y se resiste a firmar el aval? Victoria soltó una carcajada seca que me erizó el vello de la nuca. ¿Ese? Es un director de instituto jubilado que vive de una pensión de clases pasivas. ¿Qué va a hacer? Además, ya tengo a Daniel convencido de que esto es pura práctica estándar en el sector. En cuanto firmen, activaremos la fase 2. Documentar el deterioro cognitivo del padre. Buscaremos un médico afín, solicitaremos la curatela representativa a través de Daniel alegando que no puede gestionar sus bienes, venderemos la finca de Pozuelo para sufragar gastos de cuidados, y luego declararemos la startup en quiebra técnica. Es el manual de siempre, el de Madrid no falla. La grabación terminó. Daniel tenía las mejillas mojadas por las lágrimas. Confiaba en ella, papá. Pensé que me quería de verdad. Pensé que Apex era una oportunidad real. Le puse la mano en el hombro, sintiendo su temblor. Has hecho lo correcto viniendo a mí, hijo. Has tenido más suerte de la que imaginas. Ahora, necesito ver ese borrador de condiciones que te dio. Daniela asintió y sacó una carpeta de su mochila. Pasé los siguientes 20 minutos analizando el contrato con una lupa mental. Era una obra maestra de la ingeniería jurídica predatoria. Objetivos de ingresos matemáticamente inalcanzables, cláusulas de control que anulaban al fundador y una estructura de avales cruzados diseñada para ejecutar los activos mucho antes de que cualquier juzgado de lo mercantil pudiera intervenir. No era una inversión. Era un asalto organizado bajo la apariencia de un contrato de 150 páginas. Victoria López, o como se llamara en realidad, no sabía que acababa de intentar estafar al hombre que ayudó a redactar los protocolos de investigación de la UDEF contra este mismo tipo de delitos. Papá, ¿qué hago? La voz de Daniel era un susurro quebrado. Estaba hundido en el sofá, abrumado por el peso de una estructura legal que no comprendía y una traición emocional que le desgarraba el pecho. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba al jardín de Pozuelo. Durante décadas, este lugar había sido mi santuario de normalidad. Había intentado con todas mis fuerzas que mi hijo creciera lejos de la oscuridad que yo había respirado cada día de mi carrera. Primero, no vas a firmar absolutamente nada. Segundo, mañana mismo le dirás que, por consejo de un familiar,
necesitas que un abogado mercantilista revise el contrato antes de elevarlo a público ante notario. Y tercero, vas a dejar que yo haga unas cuantas llamadas. ¿Pero qué podemos hacer, papá? Daniel levantó la cabeza, desesperado. Ella tiene un equipo legal en la Torre de Cristal, recursos financieros, contactos en la prensa económica. Nosotros solo somos un ingeniero y un director de instituto jubilado. Me di la vuelta y lo miré fijamente. Aquella era la sombra que yo mismo había proyectado para protegerlo. Daniel, hay algo que debes saber sobre quién es tu padre en realidad. No solo he corregido exámenes y gestionado claustros de profesores. Durante la siguiente hora, le desvelé la verdad. Mis 25 años como inspector jefe en la UDEF, las más de 300 investigaciones sobre delitos monetarios y las condenas que enviaron a prisión a los estafadores de guante blanco más arrogantes de España. Le hablé de mi trabajo posterior como consultor estratégico para grandes bancos en prevención de blanqueo de capitales, AML, y de los peritajes judiciales que cobraba a precio de oro antes de retirarme definitivamente. ¿Cuánto, papá? ¿Cuánto dinero hay realmente? Preguntó Daniel, estupefacto. Después de que tu madre falleciera, liquidé mis posiciones en varios fondos, pagué esta casa al contado para que fuera un refugio seguro y puse el capital restante en un fideicomiso familiar diversificado. Actualmente, entre liquidez y activos, hay unos 8 millones de euros, euro arriba, euro abajo. Daniel se quedó sin palabras. La cifra flotaba en el aire del despacho como algo irreal. ¿8 millones? Repitió. Victoria cree que apenas llegas a fin de mes con la pensión. Planea robarnos 3 millones destrozándonos la vida, y resulta que tú tienes casi el triple. No tiene ni la más remota idea de con quién se está metiendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tu madre y yo queríamos que tuvieras una vida normal. No queríamos que fueras un objetivo para gente como ella, ni que crecieras pensando que el dinero es la solución a todo. Elena me hizo prometer que lo mantendríamos en secreto hasta que estuvieras asentado. Iba a decírtelo en tu 35 cumpleaños, pero supongo que las circunstancias nos han obligado a adelantar el calendario. A la mañana siguiente, el director de instituto se quedó en el armario y el inspector jefe Álvarez tomó el mando. Mi primera llamada fue a la Jefatura Superior de Policía. Paco, soy José Álvarez. No me digas que sigues ocupando ese despacho con vistas, dije al oír la voz del ahora inspector jefe de la sección de delitos económicos, un hombre al que yo mismo había formado hace 20 años. José. No sabía nada de ti desde hace una década. Por favor, dime que no estás llamando para despedirte, se rió Paco desde el otro lado de la línea. Nada de eso. Necesito que abras el archivo y busques todo lo que tengas sobre una tal Victoria Valdés, 29 años. Dirige un chiringuito financiero llamado Apex Ventures aquí en Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha tocado a ti? El tono de Paco cambió al instante a uno profesional y alerta. Ha puesto el ojo en mi hijo. Creo que estamos ante una estafa de inversión muy sofisticada, una depredadora de manual. Necesito saber si hay un patrón previo, expliqué. Dame 48 horas. Removeré hasta los cimientos de la base de datos. Luego contacté con un abogado mercantilista de la vieja guardia, un tiburón que solo aceptaba casos que superaban los 7 ceros, pero que me debía la carrera desde un caso de malversación que resolvimos juntos en los 90. Necesito que revises unos documentos de inversión para mi hijo, pro bono, le dije sin rodeos. Una profesional del engaño se lo quiere merendar y quiero que le saques las tripas al contrato. Mándamelos ahora mismo, José. Si van a por tu chico, sacaré el tiempo de donde haga falta. Mi última llamada fue a un periodista de investigación del País. Yo le había filtrado los soplos que destaparon los mayores fraudes bancarios de la última década. ¿Recuerdas aquel favor pendiente desde el caso de las criptomonedas?
Te debo ese favor desde hace 5 años y lo sabes, José. Dispara, respondió con entusiasmo. Victoria Valdés. Creo que lidera un esquema de préstamos predatorios disfrazados de capital riesgo. Investiga su cartera de empresas. Mira a dónde va el flujo real de dinero y cuántas de esas startups siguen vivas. Daniel, siguiendo mis instrucciones punto por punto, llamó a Victoria esa misma tarde. Le dijo que su padre, como avalista, quería una revisión externa de los documentos. Ella se mostró comprensiva, melosa, casi maternal. Pero cuando escuchamos la grabación de la llamada, la técnica de manipulación era evidente. Claro, cariño, tómate el tiempo que necesites, decía ella con esa voz de seda. Aunque, ya sabes cómo es este mundillo. Si esperamos demasiado, es muy probable que el fondo de Singapur que estaba interesado se adelante. Esta oportunidad de oro para tu plataforma no durará siempre. Presión por escasez. Urgencia ficticia para anular el pensamiento crítico. El manual básico de la estafa de guante blanco. Victoria estaba apretando el acelerador, sin saber que se dirigía directamente hacia un muro de hormigón armado llamado UDEV. Durante las 2 semanas siguientes, la información empezó a fluir hacia mi despacho de Pozuelo como un río turbio. Mi primer contacto en la jefatura superior de policía fue el primero en llamar. Su voz al otro lado del teléfono era grave, la voz de quien sabe que ha encontrado algo feo. José, tus instintos de sabueso siguen intactos. Victoria Valdés no existe, al menos no desde hace mucho. Se cambió el apellido hace 6 años, antes era Victoria López. Estuvo en el radar de una investigación de la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Barcelona por una serie de operaciones sospechosas en el sector de las fintech. Nunca fue imputada, pero hubo 3 denuncias de inversores que afirmaban que los había manipulado para ceder el control de activos familiares a cambio de inversiones que nunca se materializaron. ¿Sabes cómo terminaron? Todos los casos se cerraron con acuerdos de confidencialidad y pagos extrajudiciales. ¿El modus operandi es el mismo, Paco? Pregunté, apretando el auricular. Calca el patrón, José. Las 3 víctimas eran jóvenes emprendedores, brillantes pero sin colmillo, con padres mayores que poseían inmuebles de alto valor. Ella iniciaba una relación sentimental con el fundador, ofrecía una financiación que parecía caída del cielo y estructuraba contratos leoninos que le daban acceso directo al patrimonio familiar. En cuanto las empresas declaraban la quiebra técnica, ella ejecutaba los avales y se quedaba con todo. Estimamos que se embolsó unos 4 millones de euros limpios entre los 3 esquemas. Nunca pudimos probar el dolo porque todo parecía, sobre el papel, una mala racha empresarial. El abogado mercantilista llamó poco después. Su análisis fue aún más demoledor. Esos documentos son pura ingeniería criminal, José. La estructura de las garantías está milimétricamente diseñada para provocar el impago. Pero lo que me ha revuelto el estómago son las cláusulas de salvaguarda de la inversión que mencionan la evaluación cognitiva del avalista. Es un caballo de Troya legal. Si Daniel firma eso, ella se convierte en la dueña de su futuro y del tuyo en menos de 1 año. Podría forzar una incapacitación judicial parcial y liquidar tu patrimonio antes de que te dieras cuenta. Finalmente, el periodista de investigación del País vino a verme en persona. Nos sentamos en el jardín, lejos de cualquier posible micrófono. Etax Ventures es una cáscara vacía, un decorado de cine, dijo, lanzando una carpeta sobre la mesa. Ha registrado 6 fondos distintos en los últimos 8 años, todos con nombres rimbombantes. He localizado 12 empresas en su cartera de éxitos. Todas, absolutamente todas, quebraron antes de cumplir los 2 años. He hablado con algunos de los fundadores, están arruinados. He visto casos de matrimonios de 70 años viviendo en pisos de alquiler social tras perder el chalet que habían tardado 30 años en pagar, todo porque su hija confió en la sonrisa de Victoria.
¿De qué cifras estamos hablando? Siendo conservadores, ha trincado cerca de 18 millones de euros en 8 años. Se mueve con una precisión quirúrgica, justo en el límite de la legalidad, usando los acuerdos de confidencialidad como mordazas para sus víctimas. Pero José, si logramos que Daniel documente el proceso de coacción, podríamos tumbar toda la operación de una vez por todas. Necesitamos que ella dé el paso final. Me estás pidiendo que use a mi hijo como cebo, dije, sintiendo que la sangre se me encendía. Te estoy pidiendo que evites que destroce a más familias, respondió él con firmeza. Daniel está a salvo porque tú estás detrás, vigilando. Pero hay docenas de jóvenes ahora mismo en el IFEMA o en el 22 que no tienen a un ex-UDEF cubriéndoles las espaldas. Tenía razón. Lo odiaba con cada fibra de mi ser, pero tenía razón. La única forma de detener a un depredador de este calibre es dejar que muerda el anzuelo y luego tirar con fuerza de la línea. Cuando se lo conté a Daniel, su rostro palideció. Se sentía avergonzado por haber sido el conducto de semejante maldad hacia nuestra familia, pero el miedo fue sustituido por una determinación fría, heredada de su madre. Lo haré, papá, dijo, apretando los puños. Pero necesito que estés allí. No puedo sentarme frente a ella y fingir que todo va bien si no sé que estás a un paso de distancia. No solo estaré allí, Daniel, le aseguré, dándole un abrazo. Voy a estar en cada palabra, en cada firma y en cada sombra. Victoria López cree que está jugando con un jubilado, pero está a punto de descubrir por qué a mi unidad la llamaban los enterradores de la delincuencia económica. Victoria llamó al día siguiente. Su voz, filtrada por el altavoz del móvil de Daniel, era una mezcla perfecta de dulzura fingida y urgencia profesional. Daniel, cielo, me estoy empezando a preocupar. Han pasado 2 semanas desde que os di el borrador. ¿Tu abogado ha puesto alguna pega? El comité de inversiones me está presionando mucho. Daniel, siguiendo el guión que habíamos ensayado durante horas en el despacho de Pozuelo, mantuvo la voz firme pero dócil. No, Victoria, perdona el retraso. Todo parece estar en orden. Estamos listos para dar el paso. ¿Podemos vernos mañana para cerrar el trato? ¡Qué alegría me das!, exclamó ella, y casi pude oír el brillo de avaricia en sus ojos. Hagámoslo en mi oficina, a las 2 de la tarde. Y Daniel, trae a tu padre, ya que va a confirmar la garantía hipotecaria de la propiedad. Necesitaremos su firma presencial para enviarla al notario. Ahí estaba el movimiento final. Me quería allí. Quería saborear el momento en que el viejo confundido firmara la sentencia de muerte de los ahorros de toda su vida. No tenía la más mínima idea de que la presa que creía haber acorralado era, en realidad, el cazador. Llegamos a su oficina en la planta 20 de una de las torres de cristal que presiden el Paseo de la Castellana. La recepción era un monumento al exceso. Mármol de Carrara, detalles en cromo y obras de arte abstracto que probablemente costaban más que el chalet de un mortal medio. Todo estaba diseñado para abrumar, para hacer sentir al visitante pequeño y afortunado por ser invitado a ese Olimpo financiero. Victoria nos recibió con una calidez desbordante. Abrazó a Daniel con una posesividad que me revolvió el estómago y me estrechó la mano con una empatía ensayada frente al espejo. Señor Álvarez, me hace muy feliz que haya podido venir. Sé que este lenguaje jurídico financiero puede resultar farragoso, pero quiero que entienda que esta inversión no es solo un negocio, es el seguro de vida de Daniel. Sonreí, hundiendo los hombros y entornando los ojos, interpretando mi papel de jubilado inofensivo hasta las últimas consecuencias. Solo quiero lo mejor para mi hijo, Victoria. Aunque confieso que, entre tantos términos en inglés y tanta cláusula, me pierdo un poco. Menos mal que Daniel confía en usted. Le encantó. Pude ver el destello de triunfo en sus pupilas. El viejo admitía su debilidad, confirmando todos sus prejuicios sobre la edad.
Nos sentamos en una sala de juntas acristalada con vistas a todo Madrid. A su lado estaba su abogada, una joven agresiva que apenas parecía haber salido de la facultad, lista para morder. Victoria desglosó los documentos, pasando de puntillas por las cláusulas de ejecución y enfatizando los beneficios hipotéticos. Así que, como ve, señor Álvarez, al aportar este aval hipotecario sobre su finca de Pozuelo, está permitiendo que Daniel acceda a un capital que ninguna entidad bancaria tradicional le daría. Es un gesto de amor y de visión. ¿Y si las cosas no salen como esperamos? Pregunté, manteniendo un tono suave y vacilante. Bueno, para eso están las garantías, es una formalidad del fondo. Pero la tecnología de Daniel es disruptiva, sólida. Tengo fe ciega en su talento, dijo, apretando la mano de mi hijo sobre la mesa. Vi a Daniel tensarse. El asco empezaba a superar al miedo. ¿Dónde firmo? Preguntó ella, deslizando el pesado contrato de 150 páginas y un bolígrafo Montblanc por la mesa. Cogí el bolígrafo. Lo hice girar entre los dedos y hice una pausa eterna. El silencio en la sala se volvió denso. En realidad, Victoria, antes de estampar mi firma, me gustaría hacerle un par de preguntas sobre la solvencia real de Apex Ventures. ¿Cuántas empresas de su cartera están actualmente en beneficios? Ella parpadeó, sorprendida por el cambio de registro en mi voz. Tenemos 12 inversiones estratégicas activas, como ya le dije a Daniel. No le he preguntado cuántas tiene, sino cuántas son rentables. ¿Y cuántas de esas 12 han alcanzado los objetivos de facturación que les impuso en los contratos? Hice una pausa y la miré directamente a los ojos, dejando caer la máscara. ¿Cuántas han quebrado en los últimos 2 años? ¿Y cuántos padres de familia han perdido sus casas por avales idénticos al que tengo sobre esta mesa? El aire de la sala se congeló. La sonrisa de Victoria se transformó en una mueca de desconcierto. No creo entender qué está insinuando, señor Álvarez. Si no se siente cómodo con las condiciones, podemos revisarlas, pero este tono. Dejé caer el bolígrafo sobre el cristal con un golpe seco. No estoy insinuando nada, Victoria López. Lo estoy afirmando. Usted no es una gestora de capital riesgo, es una depredadora financiera que utiliza el sentimiento y la falta de experiencia para expoliar activos inmobiliarios. Lo hizo en Barcelona, donde dejó a 3 familias en la calle. Lo ha hecho aquí, en Madrid, al menos 12 veces en 8 años, extrayendo cerca de 18 millones de euros mediante ingeniería contractual fraudulenta. Victoria se puso en pie de un salto. Su abogada empezó a recoger papeles frenéticamente, con el rostro desencajado. Esto es un insulto. Si no va a firmar, márchese de mi oficina ahora mismo. Me marcharé cuando termine, respondí, sacando mi teléfono y reproduciendo la grabación de la torre de cristal. Su propia voz, fría y calculadora, detallando el plan para documentar mi deterioro cognitivo y quedarse con mi casa, llenó la sala de juntas. Se puso lívida, de un tono grisáceo. Esto es lo que va a pasar a partir de ahora, continué con la calma glacial que usaba en los interrogatorios de la UDEF. Mi hijo rompe cualquier relación con usted y su fondo. Usted va a desaparecer de nuestras vidas permanentemente. Y le sugiero que piense muy bien su próximo movimiento, porque toda su operativa está siendo analizada por el CEPLAC, Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, por la UDEF y por un equipo de investigación del país que está deseando ponerle cara a la estafadora de las startups. No puede probar nada, siseó ella, aunque le temblaba el labio inferior. Son transacciones legales firmadas ante notario. Soy José Álvarez, dije, levantándome con lentitud y ajustándome la chaqueta. Durante 25 años fui inspector jefe de la UDEF. Mi especialidad fue, precisamente, desmantelar estructuras como la suya. He metido en Soto del Real a estafadores mucho más inteligentes y poderosos que usted. Me miró y vio a una presa fácil, a un viejo caduco.
Se equivocó de medio a medio. Me giré hacia mi hijo. Daniel, vámonos. Aquí ya no queda nada más que el olor a podrido. Victoria agarró el brazo de Daniel en un último intento desesperado de manipulación. Estás cometiendo un error, Daniel. Esa tecnología no es nada sin mi capital. Te hundirás. Daniel se soltó con un gesto de desprecio absoluto. Prefiero que mi código muera en un cajón a que tú toques una sola línea de él. Aléjate de nosotros, Victoria. Si vuelvo a ver tu cara, no será mi padre quien hable contigo, sino un juez. Salimos de la torre con la cabeza alta. Al cruzar el vestíbulo de mármol, vi a la abogada de Victoria salir por otra puerta lateral, cargada con su maletín y llamando por teléfono con urgencia. Era una mujer inteligente, sabía perfectamente cuando un barco ha chocado contra el iceberg y cuando es el momento de saltar a los botes. Victoria no se rindió sin presentar batalla. Durante la semana siguiente, intentó pasar al contraataque con la arrogancia de quien se cree impune. Empezó a enviar notificaciones de sus abogados a través de burofax, alegando un supuesto incumplimiento de las cláusulas de confidencialidad y amenazando con demandas millonarias por difamación y daños al honor. Pero cometió el error de principiante de olvidar quién era yo. Yo no era simplemente un ex policía resentido, era alguien que conocía las tripas del sistema judicial español, sus tiempos, sus resortes y, sobre todo, sus fisuras. El golpe de gracia no vino de un juzgado, sino de los kioscos. Mi contacto en el país publicó una investigación a gran escala que ocupó la apertura del suplemento de economía y gran parte de la sección de Nacional. El titular, en una tipografía contundente, rezaba: Buitres del capital riesgo. La red que despoja a familias españolas de sus hogares bajo el disfraz de inversión tecnológica. El artículo era demoledor. No solo revelaba la verdadera identidad de Victoria López, sino que ponía rostro y voz a otras 5 familias que ella había arruinado en Madrid, Barcelona y Valencia. Aquello fue el catalizador que necesitábamos. Al ver que no estaban solas, las otras víctimas perdieron el miedo paralizante que imponen los contratos de confidencialidad. Las compuertas se abrieron. La Fiscalía de Madrid, presionada por el impacto mediático y armada con las grabaciones que Daniel había obtenido y los documentos que mi equipo legal había desmenuzado, inició una investigación oficial de oficio. La instrucción fue impecable. Logramos demostrar el dolo penal y la existencia de una trama de estafa sistemática diseñada para el expolio patrimonial. La investigación financiera reveló que Victoria no actuaba sola, sino que formaba parte de una red que desviaba los activos a través de sociedades pantalla en Delaware y las Islas Vírgenes. Sin embargo, mis antiguos compañeros del CEPLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, realizaron un rastreo de flujos que dejó al descubierto cada céntimo que ella creía haber ocultado. El proceso judicial fue largo y extenuante, extendiéndose durante casi 2 años. Pero el final fue el que la justicia merecía. Victoria López fue condenada por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil e intento de apropiación indebida. Sus cuentas fueron congeladas y sus activos inmobiliarios confiscados por el Estado para sufragar las indemnizaciones de las familias a las que había intentado destruir. Daniel conservó su empresa y su integridad. Toda esta pesadilla fue para él una lección de una dureza extrema, pero también se convirtió en un estímulo poderoso. Su plataforma de ciberseguridad ya no es un proyecto de madrugada, ahora prospera con un crecimiento orgánico y cuenta con el apoyo de un grupo de inversores éticos que yo mismo me encargué de investigar hasta el último detalle antes de dejarle firmar nada. Sigo viviendo en mi casa de Pozuelo. A veces, mientras camino por los senderos de la Sierra de Guadarrama y el aire frío me limpia los pulmones, reflexiono sobre cómo la sociedad actual suele confundir la vejez con la debilidad, y la jubilación con una pérdida de la vigilancia. Olvidan, a su pesar, que la experiencia es el arma más afilada y silenciosa que poseemos los que ya lo hemos visto casi todo.
Pasé 32 años enseñando pensamiento crítico a adolescentes en las aulas del barrio de Salamanca y 25 años cazando depredadores financieros en las filas de la UDEV. Hoy soy, oficialmente, un jubilado que cuida su jardín. Pero sigo siendo el guardián de lo que más amo. Victoria López vio en mí una presa fácil, un anciano al que podía engañar con terminología moderna y sonrisas de diseño. En su lugar, encontró a un hombre que se pasó la vida aprendiendo a mirar a través de las mentiras para encontrar la verdad, por muy profunda que estuviera enterrada. Mi hijo está a salvo. Mi legado está protegido. Y otras familias en España hoy duermen un poco más tranquilas porque decidimos que el silencio ya no era una opción. Eso es suficiente. Eso, al fin y al cabo, lo es todo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Antonio Pérez. He descubierto un video en internet donde mi novia me está siendo infiel, y lo que empezó como una tragedia privada ha acabado involucrando a su familia, a mis mejores amigos y hasta a la unidad de delitos telemáticos de la Policía Nacional. Mi novia, Jimena, y yo llevamos juntos 8 años. Hace casi 3 semanas, mi buen amigo Alejandro y un conocido llamado Miguel dieron con un video donde ella aparecía acostándose con otro hombre. Miguel se lo encontró de casualidad mientras navegaba por sitios de contenido para adultos de temáticas muy específicas. De pronto, reconoció a Jimena. Se puso en contacto con Alejandro y, entre los dos, me soltaron la noticia. Al escucharlo, sentí un choque eléctrico y, al mismo tiempo, un vacío absoluto. No pude articular palabra hasta que vi las imágenes. En ese momento, se me revolvieron las entrañas. No fui capaz de ver ni un minuto, porque el video estaba editado para ir directo al grano y el rostro de Jimena se distinguía con una claridad insoportable. Alejandro, con mucha sensatez, me obligó a quedarme a dormir en su casa. Me dijo que no era buena idea ir a nuestro piso y ver a Jimena en ese estado de nervios, porque nadie sabía cómo podría terminar aquello. Nos tomamos un par de cañas, casi todo el tiempo en silencio. Él intentaba que me desahogara, pero yo sentía como si estuviera caminando por el agua con el nivel hasta el pecho. Al despertar, mi cabeza se había despejado. Nuestra relación estaba muerta. Regresé a casa en el metro con una cara de pocos amigos que asustaría a cualquiera. Al llegar al piso, Jimena se estaba preparando para salir. Me preguntó por qué no le cogía el teléfono, pero ni me molesté en contestar, solo le dije que teníamos que hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, una pieza que restauramos nosotros mismos con madera de la vieja finca de mi abuelo en el pueblo. Ese recuerdo fue el que terminó de romper el dique. Tras reproches y acusaciones, rompí a llorar y le pregunté cómo había sido capaz de destrozar nuestra vida. Ella fingía confusión hasta que solté la bomba y le enseñé el video. Empezó a suplicar perdón, pero yo ya no escuchaba nada. Cuando le solté que lo nuestro se había acabado, simplemente se apagó. Se desplomó en la silla, cerró los ojos y entró en un estado de apagón total. Me asusté. La cargué hasta el dormitorio y llamé a sus padres, Alicia y Julio. Vinieron volando gritando. ¿Pero qué ha pasado? No quise mencionar la infidelidad de entrada, solo les dije que estaba en un estado casi catatónico. Al final, tuve que explicárselo todo y mostrarles el video. Decidieron llevarla a la clínica de salud mental vinculada a su universidad. Al día siguiente, Jimena volvió en sí y declaró que el video fue grabado sin su consentimiento. Su familia denunció el hecho ante la Brigada Tecnológica. Se la llevaron a su casa, en un pueblo a las afueras, a unas 2 horas de Madrid. Su hermana mayor, Jacqueline, hacía de mediadora. 2 días después, sus padres me citaron. Querían que mis padres también estuvieran presentes, lo cual me hizo sentir humillado, pero cedí por puro agotamiento.
Me leyeron el informe del psicólogo. Un brote psicótico espontáneo por estrés acumulado y la ruptura. Incluso el psicólogo estuvo a punto de llamar a la policía para denunciarme, pero la familia le convenció de que no hubo violencia física. Sentí que me borraban de la historia. Querían controlar sus finanzas, su salud y sus estudios. Pero unos días después, Alicia me llamó de madrugada suplicando que fuera. Jimena había tenido un episodio depresivo severo, se había encerrado en el baño con un cuchillo de cocina y gritaba mi nombre. Conduje como un loco por la autopista hacia su pueblo, dando gracias a que no me cazara ningún radar, aunque hay muchísimos por la carretera. Me encontré con Alicia y Jacqueline fuera de la casa. Sus rostros, iluminados por la luz del porche, eran la viva imagen de la desesperación. Jimena ya se había tranquilizado un poco y Julio intentaba acompañarla en la habitación. Me suplicaron que entrara a verla y, al ver la gravedad de la situación, corrí hacia ella olvidando por un momento todo el rencor. Jimena estaba totalmente deshecha, pálida, como si hubiera perdido hasta la última gota de sangre y no hubiera dormido en una eternidad. En cuanto me vio, rompió a llorar y estiró los brazos hacia mí. En ese instante, toda mi rabia y mi ansiedad se disolvieron y la abracé con fuerza. No paraba de pedirme perdón, de rogarme entre sollozos que no la dejara solo, que me quedara a su lado. Yo la consolaba en susurros, manteniéndola apretada contra mi pecho hasta que el agotamiento la venció. Cuando por fin se quedó dormida, me tomé un respiro para intentar asimilar este desastre. Me dolía verla así. No era este el futuro que imaginaba, y mucho menos para estas Navidades. Sentía que estaba perdiendo a mi mejor amiga, a la mujer que me ayudó a salir del pozo de la depresión cuando mi propia familia me daba la espalda. Fue ella quien me enseñó a escribir diarios para canalizar mis demonios. La ironía es cruel. Gracias a su propio consejo, ahora puedo registrar con precisión quirúrgica cómo su traición me ha destrozado. Jimena no es una villana de película, es una mujer maravillosa, paciente y guapa, alguien con quien estaba dispuesto a compartir cada día de mi vida, con todo lo que eso conllevaba. Y, sin embargo, ella misma lo dinamitó todo. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en la cocina, Jacqueline me confesó que Jimena ya había tenido episodios similares, pero nunca nada tan grave como esto. La situación familiar era insostenible. Alicia estaba en pleno tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama y Julio no podía desatender su negocio. Jacqueline empezaba a tener problemas en el trabajo por las ausencias, y Jimena no podía quedarse sola ni un segundo. Propuse ingresarla en una clínica de reposo especializada, pero casi me arrancan la cabeza. Para ellos, el estigma de un ingreso era demasiado fuerte. Empezaron a presionarme, utilizando el afecto que nos tenemos para que yo me hiciera cargo de ella. Por puro apego y por el respeto que le tengo a sus padres, acabé aceptando. Y ahí fue donde la cagué de verdad. Regresé a Madrid para intentar poner orden. Miguel aceptó colaborar con la policía en la investigación del video, lo cual era un alivio legal, pero un tormento personal. Llamé a Alejandro y, cuando le conté este disparate, fue directo. Me advirtió que era una decisión nefasta y que el único que saldría trasquilado sería yo. Aún así, me dijo que me apoyaría en lo que hiciera falta. Adoro a ese tío. Ya he pedido cita con un psicoterapeuta para intentar salvar lo que queda de mi salud mental. Jimena tiene su primera sesión en 3 días aquí en la ciudad. Ahora mismo, solo desearía dormir durante un siglo y despertar lejos de todo este caos que amenaza con devorarme. Tienes que entender que ella ya no es tu responsabilidad, Antonio. Esas palabras de Alejandro se me quedaron grabadas a fuego. Él se ha vuelto bastante frío con los años, sobre todo porque en el pasado tuvo que lidiar con personas que amenazaban con hacerse daño solo para manipularle. Es una táctica rastrera y, desgraciadamente, muy común. Yo en tu lugar, me dijo con una mirada dura, hablaría con Alicia y Julio y les diría claramente que no puedo hacerme cargo de su hija mientras ella gestiona las consecuencias de sus propios actos.
Si de verdad quieren que esté a salvo, que la ingresen en un centro especializado y se ocupen ellos, pero esta situación nunca será normal. Todo esto va a ser una sombra negra sobre cualquier relación futura, no solo la infidelidad, sino este colapso absoluto que lo envuelve todo. El estrés de tener que cuidar y consolar las 24 horas a alguien que te ha traicionado de esa forma es una carga casi imposible de soportar, te drena la sangre y el alma. Si te soy sincero, tú también eres una víctima aquí, aunque ellos intenten que te sientas como el verdugo, añadió otro amigo cuando nos reunimos para tomar algo y tratar de poner orden al caos. Entiendo perfectamente que ella no dio su consentimiento para que la grabaran, pero ese es un asunto legal que no tiene nada que ver contigo. Al igual que ella es víctima del tipo con el que se acostó, tú eres la víctima directa de su infidelidad. Mi consejo más honesto: sal de ese torbellino, corta todo contacto y termina con este calvario de una vez por todas. Tienes que empezar a vivir tu propia vida antes de que te hundas con ella. Incluso Jacqueline, en un momento de honestidad brutal, pareció darme la razón indirectamente al recordarme historias pasadas. Me contó de una conocida que tuvo un novio que amenazaba con suicidarse solo porque ella no quiso ir a recogerlo cuando estaba drogado. Cuando ella llamó a la policía asustada, él se puso furioso y empezó a mandarle mensajes deseándole lo peor, amenazas de muerte que terminaron en una denuncia en comisaría. El policía que llevó el caso fue muy claro. La gente que utiliza el daño propio como escudo intenta manipularte, no caigas en esa trampa ni intentes compadecerlos. Mantente lo más lejos posible. Necesito distancia para ganar algo de claridad. Jimena está mentalmente inestable y lo que necesita es ayuda profesional, no a un novio al que ha traicionado haciendo de enfermero. No puedo permitir que su familia me siga presionando con la culpa para que me quede a su lado, eso solo va a enredar más las cosas y retrasará lo inevitable. Yo tengo que hacer lo que es correcto para mí, y ella debe buscar su propio camino hacia la recuperación con especialistas. Si no la dejo ahora, no solo me haré un daño irreparable, sino que estaré alimentando su comportamiento destructivo. De forma inconsciente, ella verá que su estrategia de colapso funciona para retenerme, ¿y por qué iba a cambiar entonces? El cerebro siempre elige la ruta más óptima para sobrevivir, se dé uno cuenta o no. No soy psicólogo, pero siento en mis entrañas que así es como funciona este juego macabro en el que me he visto atrapado. Han pasado más de 2 semanas desde mi última publicación, y tengo que reconocer que aquel baño de realidad que me disteis fue necesario. Teníais razón. Necesitaba marcharme y empezar a vivir mi propia vida. Desde entonces han pasado muchas cosas, aunque afortunadamente la mayoría han sido de esas realidades aburridas, tristes y decepcionantes que te ayudan a poner los pies en el suelo. Me he buscado un terapeuta conductual, una decisión que debería haber tomado hace años. Tengo varios frentes abiertos que no nacieron con esta traición, y aunque Jimena solía ser mi apoyo en mis crisis de ansiedad, un profesional es otro nivel. Me ha hecho preguntas duras, de esas que te obligan a mirar toda tu vida en perspectiva y a entender que no puedo ser el salvador de quien me ha hundido. Finalmente, me armé de valor y hablé de todo con mi familia. Como sabéis, mi relación con mi padre biológico es inexistente, vengo de una familia desestructurada, así que mis verdaderas madres son mis tías, las 4 hermanas de mi padre. Ellas fueron quienes me criaron y me dieron un hogar. Resultó que estaban mucho más involucradas de lo que yo pensaba. Jimena hablaba con ellas casi a diario. Le encantaba ejercer de sobrina política, preguntándoles detalles sobre mis platos favoritos, mis manías de niño o mis viejas aficiones. Hace un año, al ver que yo ya no me ponía tenso cuando bromeaban con el matrimonio, mis tías y Jimena empezaron a preparar el terreno. 3 de ellas tienen familias grandes y, con el sentido del ahorro tan típico de aquí, habían estado guardando dinero en un fondo común para nuestra boda y para ayudarnos con la entrada de un piso, incluso habían estado mirando alianzas en la joyería de confianza del barrio. Ahora, mis tías sienten una decepción profunda, casi como si la traición hubiera sido hacia ellas.
Con una generosidad que me ha hecho llorar, han decidido darme la mitad de ese ahorro para ayudarme a empezar de cero y me han ofrecido volver a su casa. Es un salvavidas que no esperaba. Mi mayor obstáculo era el dinero, mis ahorros eran mínimos, pero con este apoyo y tras presentar mi dimisión y rescindir el contrato del alquiler, tengo hasta final de mes para dejarlo todo en orden. Me marcho para siempre. En cuanto a Jimena, me he ido desvinculando gradualmente de su drama. Hablé con Alicia y Julio, o mejor dicho, les comuniqué mi decisión firme de irme. Les entregué una carpeta con información sobre cómo tramitar un ingreso psiquiátrico forzoso si la situación se repite y les pasé toda la responsabilidad de sus citas y cuidados. Fue un momento amargo. Entiendo que desde fuera parezca duro, sobre todo por cómo me suplicaban que no la abandonara ahora, pero no puedo inmolarme por ella. Ellos son buena gente, criaron a 4 hijos fantásticos y siempre me trataron como a uno más, pero esta carga ya no me pertenece. Jimena la ha cagado por completo y no hay forma elegante de esconderlo. He llorado la pérdida de esa familia que casi tuvimos, pero la realidad es tosuda. Miguel y Jacqueline me mantuvieron al tanto de la investigación policial. El tipo era un coreano que conoció por redes sociales para una aventura. Ella mintió al principio diciendo que fue cosa de una noche, pero la policía la presionó y salieron a la luz registros en 2 hoteles diferentes y vídeos en habitaciones distintas. Todo, excepto la grabación clandestina, fue consentido. Tras hablar con un abogado, el caso está muerto. El hecho de que el tipo esté en Corea del Sur bloquea cualquier acción de la Policía Nacional. Sin pruebas de quien instaló las cámaras y con el sospechoso fuera del alcance de la justicia española, el proceso sería un agujero negro de dinero y tiempo. Ese individuo se va a ir de rositas. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Ya no tengo el valor ni las ganas de preguntárselo, mi cabeza está demasiado clara como para que sus motivos me importen. Me voy, independientemente de sus razones. Pero como soy un romántico y quiero salir de esto con la cabeza bien alta, he decidido dejarle una carta de despedida dándole las gracias por los años de amor que sí fueron reales. No me culparé a mí, ni a su familia, ni la presionaré a ella. Lo hago por mi propia paz mental, para saber que hice todo lo que se podía esperar de un hombre de honor y un poco más. Me voy con la espalda recta. Curiosamente, todo este desastre me ha demostrado lo afortunado que soy. Sí, el amor de mi vida me ha sido infiel y ha montado un drama psicológico para no afrontarlo, pero tengo amigos que no me han soltado la mano y unas tías que son mi verdadera sangre. Jimena sacó lo mejor de mí en su día y me dio recuerdos hermosos que guardaré en una caja cerrada. No tengo de qué avergonzarme, puedo decir con orgullo que fui un novio excelente y que, al final, el que ha perdido más no he sido yo. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.